Buenos días. Mi nombre es Isa Pérez Vázquez Antiñolo y como miembro de la Asociación de Españoles Americanistas me solicitan que realice una entrevista al doctor Mario Antonio Velarde Ceballos, a su vez a petición del Colegio Nacional Independencia Americana de Arequipa, que fue fundado por Simón Bolívar. Este centro quiere rendir homenaje al profesor doctor Velarde Ceballos, al que se le va a entregar un premio como doctor honorario en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se le va a conceder la medalla de la cultura de la región de Arequipa. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Mi primera pregunta es que ¿dónde nació y a qué tejido social pertenecía su familia ahí en el Perú? Bueno, pues en primer lugar yo nací en la ciudad de Arequipa, distrito de Tiabaya. Es un distrito que está a 5 kilómetros de la ciudad, en un pago que se llama Alata y otro cercano que se llama Los Perales. Obviamente mi origen es campesino, somos campesinos de origen, y ahí se inició pues mi adolescencia, mi niñez, adolescencia, parte de mi juventud, donde yo creía en la libertad absoluta, porque ahí se vive la libertad absoluta. ¿A qué colegios asistió? ¿Colegios privados, colegios públicos? Siempre al comienzo, debido a las cercanías, asistía a colegios públicos. Por ejemplo, pues cercano de la había un pago que se llamaba Tío, que es donde íbamos a ese colegio. A veces íbamos descalzos, otras veces íbamos en burros, otras veces íbamos en caballos, pero eso fue la época de parvulario. Después nos trasladamos a un colegio que se llamaba Tiabaya, cercano, cercano 5 kilómetros, y desarrollé parte más de mi parvulario. Posteriormente ya completé todo el ciclo de primaria en un colegio 961 que era público. En ese colegio, pues bueno, disfruté mucho porque ya estaba en el centro de la ciudad, entonces ya era el campesino que iba a la ciudad. La ciudad no estaba más allá de 5 kilómetros, pues era desplazarse a la ciudad. ¿Y realizó estudios universitarios en su país? Bueno, terminé el curso de primaria, hice la secundaria en el Colegio Nacional de Independencia Americana, que antes ha hecho usted referencia a él. Ese colegio, curiosamente, fue fundado no por Simón Bolívar, como pensamos todos los de allá. Fue fundado por Santa Cruz Cala Humana. Santa Cruz Cala Humana fue el primer presidente del Perú de origen indígena, porque su madre era indígena, una princesa indígena. Entonces ese colegio, pues un colegio revoltoso. Yo cuando empiezo la secundaria, allá por el 1957, todavía estaban las heridas muy frescas de una contienda que hubo entre el Colegio Nacional de Independencia Americana y el ejército peruano, por órdenes del general Aodría. Entonces el odio a las dictaduras, el odio a los militares, el odio a ese sin razón de intentar poner orden. Murieron tres estudiantes, madres de familia, padres murieron en defensa de sus hijos que fueron capturados, secuestrados. Hubo un enfrentamiento y al final ganaron los estudiantes al ejército peruano. Fue la primera vez que se podía ver una confrontación de alumnos contra el ejército. Y ahí termina mi ciclo y ya después pues me paso a la capital de una manera accidental. Ya realizo estudios universitarios en las Fuerzas Aéreas Peruanas. ¿Cómo entré ahí? Pues no lo sé. No lo sé porque es difícil entrar ahí. Era la ilusión de mi familia, que yo estudiara en la escuela de cadetes, que fuera militar, porque para la familia pues es algo maravilloso, majestuoso. Y eso, el abandonar ese colegio, el entrar y abandonar para mí fue una tragedia. El entrar fue una tragedia porque perdí mi libertad absoluta. Y una tragedia porque esa sin razón que no entendía mi familia que abandonara yo el ejército. Pero obviamente yo había nacido en el campo, amaba la libertad, amaba a mi familia, amaba la fraternidad que había tan limpia, tan transparente en mi familia, tanto en mi familia intrínseca como la periférica, en la maternal o la paternal. Más vinculada estaba con la maternal, que era una familia de origen gallego, encantadores, maravillosos, y de cual me llevaba perfectamente bien.
¿Y sus padres siguen viviendo en Arequipa? Mis padres viven en la ciudad de Arequipa, mi madre. Ya mi padre falleció hace 4 años, mi madre vive, ahora voy a viajar para su cumpleaños, tiene 96 años. Fue una mujer encantadora, fue mi cómplice en mi época primaria y secundaria, era mi cómplice, lo sabía todo de mí, yo contaba con ella, era como podrían decir aquí, pues mi amiga íntima, ya pasaba ya los límites de madre, era una mujer sumamente adorable, la sigo queriendo con mucho añoro, porque la recuerdo con mucho sentimiento. Después de esta etapa en primaria, secundaria y las fuerzas, usted vino a España. ¿Por qué eligió España y no otro país de Europa? Como antes le decía a usted, tuve que abandonar el ejército peruano, pero por decisión propia. Entonces, el abandonar el ejército, eso fue por el mes de abril, y ya las universidades hispanoamericanas habían empezado todas. Entonces ya tenía que perder ese año. Entonces me coloqué en una situación de decir, bueno, tengo que seguir estudiando porque, bueno, ya he terminado este ciclo con tragedia familiar y no puedo añadir más tragedia familiar. Y tomé la decisión de venirme a Europa. Entonces podía ir a Italia, podía ir a Portugal o podía ir a España. Obviamente, Italia por el idioma, Portugal por el idioma, podía perder otro año. Decidí venir a España, no sin dificultades, porque yo en la Fuerza Aérea ya me etiquetaron de comunista. Me ocurrió decir que era comunista ya en la Fuerza Aérea, entonces ya fue uno de los motivos que me aconsejaron que me marchara. Y en la embajada tuve algunos problemas, en el consulado tuve algunos problemas, se solucionó el problema y me vine a España. Bien, desde 1962 a 1969 realiza sus estudios en la Facultad de Medicina de Cádiz. ¿Cómo fue esa etapa de estudiante? La etapa de estudiante, yo no noto la presión del régimen de don Francisco Franco, no lo noto. Porque una vez que yo llego a España con la idea de estudiar en Madrid, lejano de mis intenciones económicas, me tuve que trasladar a Sevilla. En Sevilla, por la temperatura local, me tengo que trasladar a Cádiz porque esa no era la temperatura ideal para mí en el mes de agosto, además, mucha temperatura, y me vine a Cádiz. Su ciudad pequeña, encantadora, universidad cercana a la pensión cercana a la universidad, dije, pues aquí me quedo. Solicité una beca por familia numerosa y de una manera accidental me la dieron, porque no me la tenían que dar porque el requisito era ser español, y yo no era español obviamente, tenía el origen peruano, pero yo pensando, suponiendo que la doble nacionalidad podía ser un puente para que me dieran esa beca, pues así lo solicité y así me la concedieron y estudié pues desde el año 63, el curso 63-64 hasta el 69-70. Fue una época encantadora. Como yo tenía que estudiar, el ejercicio mío era estudiar, pues no tenía otro problema, porque además tuve una tragedia terrible individual fue por el 1968-69, la dictadura de Velasco Alvarado en mi país de origen. Me obligan a firmar un contrato de retorno para volver al país si quiero seguir percibiendo dinero de la familia. Pues digo que no lo firmo, obviamente. Me declaran desertor del ejército peruano y en busca y captura internacional, lo que ya me cierra las puertas y todas las posibilidades de poder volver a mi país y a ver a mi familia. En esa etapa en la que no pudo viajar al Perú, hacen una especialidad. ¿En qué se especializa? Bueno, previamente ante esa especialidad, pues tengo que buscar una cobertura, sobre todo de tipo económico, para poder seguir viviendo. Entonces, de una manera, también siempre las cosas mías accidentales siempre han funcionado bien, siempre me han funcionado bien. Me fui a ver a don José Manuel Pascual, traumatólogo, excelente traumatólogo, humanista, americanista, filántropo, altruista, y le pedí que me diera asilo prácticamente, asilo entre comillas, en su hospital para hacer medicina. Y me dijo que sí. Terminé la carrera de medicina, seguía trabajando en el hospital de San Rafael, era el hospital de traumáticos San Rafael de esa época,
Y entonces terminé la carrera en el 69-70, me hice traumatólogo, ahí terminé, me hice la especialidad de traumatología, hice neurocirugía a la misma vez con el doctor López Escobar Fernández, excelente cirujano, y fue el primer título que se dio en Cádiz de neurocirugía. Y fíjate, otra vez de una manera accidental me encuentro con un compañero que viene de Alemania, don Jaime Medina Díez, excelente cirujano, maravilloso cirujano torácico. Voy a trabajar a Puerto Real y entonces me hago cirujano ayudante del equipo de cirugía del Hospital de Enfermedades del Tórax de España. O sea, hago traumatología, ortopedia, neurocirugía y cirugía del tórax. Y también asiste a numerosos congresos nacionales e internacionales, ¿no? Claro. Cuando yo estaba terminando la carrera, hay un profesor muy entrañable que era mi padre invisible, que era el doctor Salvà Miquel, era farmacólogo, una persona catalana encantadora, me ayudaba. Y entonces cuando empecé a descubrir la necesidad de tener personas de opinión, de que tú puedas preguntar y que te puedan guiar, ¿no? Y entonces el profesor Cabret un día me dice, bueno, ¿y usted en qué se va a especializar? Porque la asignatura del profesor Cabret era la última de la carrera, era la última asignatura que tenía. Digo, pues mire usted, yo me voy a especializar en cirugía de la columna vertebral. Ah, dice, pues tendrá usted que irse a Estados Unidos o Alemania, o tendrá usted que irse a Suecia. Y yo me pregunté por qué. Si yo tengo aquí a mi maestro, don José Manuel Pascual, una persona autodidáctica, un autodidacta totalmente, se formó solo, ¿por qué no me iba a poder formar solo yo? Y yo intenté llevar la presencia de Cádiz y de los hospitales Pascual por todo el mundo. He estado en congresos en todo el mundo, congresos nacionales, congresos internacionales, y obviamente lo que hacemos aquí siempre estamos discretamente limitados, no tanto, porque lo que hacemos aquí lo pueden hacer en cualquier parte del mundo y lo que sea en otra parte del mundo lo podemos hacer aquí. Con menos medios, pero vamos a optimizar nuestros recursos. Nuestros recursos los vamos a optimizar. Pues hablemos un poco de su diseño de material de osteosíntesis. Claro, esto fue una idea de mi hermano. Yo tengo un hermano que es ingeniero mecánico, Álvaro, que es menor que yo. Entonces Álvaro estuvo una temporada en Valencia y entró en contacto con el Instituto Biomecánico de Valencia. Y entonces, entre nuestras charlas, nuestras cosas, estuvo viviendo una época aquí conmigo en la ciudad de Cádiz, pues empezó a decirme por qué no hacíamos algunos diseños. Y dada la coincidencia que el profesor López Horta vuelve de Francia a Cádiz y empieza a trabajar conmigo. Y entonces ahí nos entra ya toda esta iniciativa, creatividad de hacer materiales de osteosíntesis, crear sistemas. Y entonces nosotros creamos los sistemas y los vendemos, porque no tenemos intenciones de nosotros tener pues una patente que estemos nosotros beneficiándonos de esto, no. O sea, lo vendemos a las casas comerciales y que sean ellos los que lo puedan vender. Como miembro representante del Organismo Andino de Salud, ha hecho donaciones y ha participado en... Háblanos un poco de esta etapa de participar, ayudar a países del eje andino, como son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, claro, Chile, y en sí, sobre todo en la ciudad de Arequipa, que creo que es donde más ha realizado este tipo de... Claro, yo recuerdo, yo no soy católico, en primer lugar yo no soy católico, pero recuerdo que una vez charlando, yo tenía personas de opinión. Personas de opinión, ¿quiénes eran? Las personas referenciales que me podían conducir. Yo salí de casa con 15 años y con 15 años pues te queda mucho por aprender, muchísimo por aprender. Entonces tenía pues como personas de referencia, por ejemplo, a Antonio Añoveros, obispo de Cádiz, una persona excelente. Tenía a Rafael Cano Gardocchi, presidente de la audiencia, que era pues amigo, paciente amigo, y pues eran personas como don Conrado Gallardo, otro magistrado de la audiencia, que eran personas referenciales de opinión y te ayudaban a muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo que estar muy agradecido al presidente de la audiencia de Cádiz, don Rafael Cano Gardocchi, que me resolvió el problema de la nacionalidad española.
sería bastante complicado en esa época por mis antecedentes, pero se pudo resolver y ya pude volver incluso a mi país. Es entonces cuando otra vez vuelve a nacer en mí ese compromiso andino. Ese compromiso andino otra vez llega en mí, las obras de Carlos María de Guilachira, los 7 ensayos sobre las realidades peruanas, y entonces entro en contacto con todo ese Perú profundo, ese Perú de dolor, ese Perú de 3 siglos de colonización española, 2 siglos casi de república, que no se piensa en ellos, se les va marginando. Entonces, digo, ¿cómo yo me puedo vincular para ayudarles? Yo estoy en contacto con el Organismo Andino de Salud, que está dentro de la Comunidad Andina de Naciones, y entonces esto me abre un poco la inquietud de ayudar, pero la inquietud de ayudar a manera individual y colectiva. Individual, pues es más fácil, porque dispones de tus medios. Me he creado muchos problemas personales, al ayudar, personales, económicos, familiares, incluso sacrificado a mi familia muchas veces en beneficio de mi origen, pero mi familia me ha sabido perdonar. Colectivo, pues Europa es muy solidaria en esa época. Europa tenía bonanzas económicas y no tenían limitaciones en podernos ayudar en cosas selectivas, en donaciones, de materiales, de camas. Entonces, yo he colaborado mucho porque me han ayudado mucho sobre los sistemas sanitarios, cómo más o menos establecer un sistema sanitario en relación directa a los autóctonos de ahí, haciendo un estudio antropológico de la región, porque obviamente no es extrapolar lo nuestro para allá, porque no es posible, porque la cultura europea no es la cultura andina. La cultura andina es una cultura distinta y complicada. Entonces he colaborado muchísimo. El Organismo Andino de Salud y la Comunidad de Naciones han visto con cierta satisfacción mi compromiso altruista. Y pues sí, estoy muy integrado y posiblemente ahora mi paso siguiente sea la Panamericana de Salud. También hojeando su currículum, he visto que ya ha colaborado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Saharaui. ¿Cómo ha sido esa etapa o cómo fue? Bueno, en el 1993 yo participo en un convenio de pesca entre Perú y Marruecos. En el 1985 es cuando empiezo a tratar a los primeros africanos, porque los convenios de pesca de España y al norte de África entonces, por cada 10 obreros de barco tenían que tener 4 de cada país. Si era pues en el barco español que iban a pescar a Mauritania, pues 4 mauritanos. Entonces empecé a entrar en contacto con muchos habitantes del norte de Marruecos. Y en una de las ocasiones operé a un paciente del Frente Polisario de la República Árabe Saharaui que no lo querían operar en ningún sitio del mundo. Y yo no entendía por qué mis compañeros no querían operarlo o por qué el paciente quería operarse, obviamente. Mis compañeros, llámese Moscú, llámese París, llámese Berlín, llámese Argelia, no entendía. Y entonces me busqué a un psicólogo que hablaba perfectamente el árabe y entonces tuvimos una entrevista al paciente y el paciente dijo que no quería tener el enemigo en la cabeza. Era el problema del paciente. Y entonces diseñé en esa época, le estoy hablando de hace ya casi 12 años, diseñé una cirugía con el paciente despierto. Y se operé con el paciente despierto, le quité el material que tenía, una metralla en la cabeza, y al día siguiente pudo ser dado de alta. Y decía que le había quitado el enemigo. Y entonces fui condecorado por el ministro de Guerra del Frente Polisario, como le conocemos aquí. Ya me he nombrado miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero siempre colaborando en salud, no en política, no. Siempre desde la salud hacia el gobierno. He visto y tengo apuntado para que no se me olvide que ha recibido diplomas de honor extraordinario, profesor honorario, orden del mérito de salud, a la salud andina, la Gran Cruz, visitante distinguido, medalla de oro por el municipio de Arequipa y un sinfín de reconocimientos de su país, pero
no en el país donde usted ejerce la medicina. ¿Puede decirme cuál ha sido su adaptación al tejido social y científico de la provincia de Cádiz, que es donde realice su ejercicio? Yo siempre que estoy por América, siempre digo que yo nunca me he ido de Cádiz, porque yo llegué a Cádiz muy joven, con 18 años, 17, 18 años, y aún a mi edad sigo. No voy a decir mi edad actual para que no la apunten por ahí. Pero bueno, ya son muchos años, estoy en la tercera década. Y entonces siempre les he dicho que Cádiz, aquí funciona el trueque social. Funciona el trueque social muy bien. Y aparte del trueque social parte desde el respeto mutuo, que va más allá de la amistad. O va más allá del decir, es mi amigo. No, no. El respeto mutuo, hay muchas personas que colaboran. Por ejemplo, la Universidad de Cádiz. Usted me dice, oiga, ¿usted cuál es su amistad con los rectores? Pues el respeto mutuo. ¿Usted con algún rector se ha ido de copas, ha ido a cenar, ha tomado? No, nunca. Y me han ayudado en todo. Por ejemplo, mire usted, actualmente el problema del Organismo Andino de Salud Comunidad Andina de Naciones se está desarrollando un programa para los discapacitados. Bien, pues me acerco a hablar con el rector, don Diego Sales Márquez, y le planteo el problema. Mire usted, don Diego, tengo este problema. Y me dice, pues, tienes nuestra colaboración. Y firmamos un convenio, o sea, un convenio sencillo. El mismo rector, porque estuvo mucho tiempo, le digo, pues mire usted, tengo un problema con un congreso sobre Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, me gustaría que me ayudara usted. Pues yo le ayudo, le doy una confianza institucional a su congreso desde la Universidad de Cádiz, incluido en el bicentenario. Entonces, así funciona más o menos todo. Y muchas casas comerciales, por ejemplo, la casa de Brown, a Esculap, ha dado muchas donaciones importantes a los países andinos, de lo cual se ha distribuido entre el eje andino, entre Ecuador, Bolivia y Perú. Y bueno, y entonces pues ellos en reconocimiento me han dado muchos galardones, muchos premios por mi compromiso altruista, por mi compromiso pues, filantrópico, pero siempre comprometidos yo diría, con el bienestar social equitativo. Mire usted lo que le estoy diciendo, bienestar social equitativo. Yo no hablo del estado del bienestar. El estado del bienestar es para los políticos, porque no saben lo que tiene la gente básica de cada pueblo para comprar su pan, su carne, o pagar su teléfono, o el colegio del niño. Eso se llama bienestar social equitativo. Y eso es lo que me queda como consecuencia o resumen de mi época comunista. Digo que me queda. ¿Por qué me queda? Porque me he dado cuenta que el comunismo es un modelo ideológico sensacional, pero no es un modelo de gobierno. Y bueno, ¿cuál es su discrepancia con el Colegio Médico de Cádiz? ¿De dónde viene el problema? El problema sería más complejo, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo todos los colegios de la Comunidad Andina de Naciones, o sea, 6, 7 países, dan condecoraciones al doctor Velarde? Iba antes con tantas medallas, tanto reconocimiento, en cambio el Colegio Médico en Cádiz no. Y entonces el Colegio Médico de Cádiz, ¿por qué no? Pues mire usted, yo empecé a estar colegiado allá por el 1971, la época que era presidente el doctor Romero Abreu. Excelente profesional, con un control de la ética, disciplina de la ética, disciplina de la norma y de la ética. Después está don Fernando Muñoz, excelente profesional, con lo cual trabajamos juntos en el mismo hospital, con una ética exquisita, como cirujano hacía disección de la ética. Después vino el doctor Antonio Lorenzo cardiólogo, como especialista, fue mi profesor en la Facultad de Cádiz. Entonces la Facultad de Cádiz pertenecía a la Universidad de Sevilla, pero fue mi profesor. Y entonces, con ellos nunca tuve problemas, porque eran profesionales dedicados a un compromiso de custodiar la ética, porque el colegio médico, su función es custodiar la ética del profesional y velar por el paciente. Después viene el profesor, entonces Ricardo Miranda, pero bueno, nunca ejerció como profesor, pero es doctor, pero una persona desarraigada con la ética. La ética estaba ahí en el contexto, pero no la obviaba.
Entonces yo lo que no puedo soportar, no podía soportar y no puedo soportar todavía la falta de respeto ético. Es para mí una falta grave que no exista un respeto ético. Y aparte de eso, la norma de la organización médica colegial está vinculada al contencioso administrativo, está vinculada a la justicia. Una corporación es una corporación de derecho público y de hecho ellos son funcionarios, tienen el nombramiento de funcionarios por el Estado. Y si estamos en un Estado de Derecho, pues se llaman funcionarios. Estos señores empiezan a saltarse todas esas cosas. ¿Y dónde empieza la discrepancia mayor? Pues mire, me llega un paciente, me veo incapacitado por mi formación a resolverle su problema. No, bien. Solicito el traslado a un centro de mayor rango para que le resuelvan su problema. Y lo traslado. Y el compañero que le había hecho la primera cirugía interpreta que yo estaba sobreindicando una indicación. Bueno, aunque la pueda sobreindicar, pero si le va a mejorar la calidad de vida o la salud del paciente, pues oiga, si yo no lo voy a hacer, lo van a hacer otros compañeros. Y los compañeros a donde van a recepcionarles, pues dicen que hay que operarla, obviamente. ¿Con qué técnica? Con la técnica que quieren hacer cada uno, ¿no? Y se me abre un expediente disciplinario, fíjese usted. Me abre un expediente disciplinario y todo termina en ya hay un cruce de cartas terribles. Después me dicen que soy un innovador, que soy una persona que... Y yo les digo que yo no soy innovador, que yo no estoy innovando nada. Yo estoy copiando lo que se hace en el resto de Europa, países ya avanzados. Y entonces todo termina en un cruce de descalificaciones por mi parte duras, pero claro, yo amparado por la Constitución española, el derecho a la opinión y a la expresión. Yo puedo expresar y opinar siempre y cuando guarde el respeto. Pero bueno, y ahí parte todo. Después tuve un juicio por lo penal, alentando el colegio médico a los peritos de la otra parte para que vayan en contra mía, cuando era una cirugía excelente. Estamos hablando de 1984. O sea, esa cirugía hoy es modelo de cirugía. Y yo ya la estaba haciendo en el 84. Ya la sigo haciendo desde entonces. Pero como no la conocían los compañeros, pues era una cosa, pues quedó. El doctor Velarde se ha inventado una técnica. El doctor Velarde no ha inventado nada. El doctor Velarde el que había hecho traer unos avances franceses, que el sistema era francés, a Cádiz. Pero Cádiz está en Europa. Cádiz no está en África. Los ciudadanos gaditanos se tienen que beneficiar de los avances de la medicina. No decir, bueno, es que como estamos cerca de África, somos africanos. Pues no. Entonces ya vienen ya las discrepancias, conflictos, peleas, y después me doy cuenta de que ahí anida una corrupción institucional. Y de forma accidental me van llegando documentos, cartas anónimas, que muchas las devuelvo directamente al colegio, y otras las devuelvo a través del Ministerio del Interior, porque le digo, mire usted, me han llegado estas cartas, que yo no las estoy robando, me están llegando de una manera anónima, y me quedo con ellas. Fíjese usted que se compra una finca de Cervantes 12. Entonces la planta baja, una empresa privada la compra en 40 millones de pesetas. Todavía no estamos hablando de pesetas. Y entonces era el paso obligado para tres plantas más. Y las 3 plantas más cuestan 10 millones de pesetas. ¿Quién hizo la operación? Pues don Ricardo Miranda, presidente del Colegio Médico de Cádiz, y a su vez consejero de AMA. ¿Quién se benefició de todo eso? Alguien, obviamente alguien, no sé quién, pero alguien. Se hacen las obras de incorporación de esa finca al colegio antiguo. Al ser una corporación de derecho público, eso tiene que salir a un concurso público. Pues no, se asigna a dedo a un arquitecto que es familia directa de él. No sale a concurso público. Se hace la obra, queda bastante bien, sigue ocultándose, hay una maquinaria económica que no sabemos cómo funciona. Después me doy cuenta que no solamente existe eso, sino que también se convierte el colegio médico en asilo laboral para los familiares directos del don Ricardo Miranda. Y de una manera equivocada, por error, me mandan documentos de ellos, en el mismo
presidente, el presidente del consejero, que es un letrado que está ahí, del departamento jurídico, desaconseja su contratación por su poca capacitación de la hija del señor Miranda. A pesar de ello, ¿se le contrató? Se le contrató también a su hijo. También hay otro colegio, hay una ampliación del colegio médico en Jerez, se le otorga otra vez al mismo arquitecto de familia directa de él. Y entonces, en su primera etapa, es liberado por el delegado provincial del Sistema Andaluz de Salud, fíjese usted, liberado. Liberado en eso, la norma del colegio no está establecido. La ley de la Junta de Andalucía no está establecido, pero bueno, se le libera porque el colegio médico es una corporación de derecho público. Entonces ahí el que quiera ir tiene que ir voluntariamente, solamente con el compromiso de que no tiene que cobrar nada. Y aparte de eso tiene que estar en ejercicio de la profesión. Bueno, se va a trabajar ahí al colegio médico con el sueldo de la Junta de Andalucía. Segundo periodo, se pone un sueldo cercano a los 2.000 euros mensuales, porque dice que son necesarios para el señor presidente, que ya está acostumbrado a esa cantidad de dinero. ¿Y tiene usted pruebas de todo esto que está contando? Tengo totalmente pruebas, estoy documentado, lo saben ellos, porque se los he reenviado a ellos, porque por error me los enviaron a mí. Y saben que asciende casi a $500.000 de euros. Pero fíjese usted que, por ejemplo, en el momento actual que nuestro rey, Juan Carlos I de España, dice, la justicia es igual para todos. Oiga, que yo con mi DNI he denunciado esta situación a varias instituciones. Y posiblemente me he equivocado en el sitio que lo he hecho porque no era la más adecuada, pero solamente ya por conocer el dato tenían que decir, oiga, este señor parece que ha sustraído, bueno, parece no, documentalmente ha sustraído casi 500.000 euros. Vamos a investigarlo, no son 38.000 euros o 30.000 euros del señor Díbar, o no son dos trajes, sino es una cantidad superior. Entonces ahí va el problema de enfrentamientos continuos, discrepancias. Pues por ejemplo, mire usted, yo solicito por escrito que me autoricen, que me amparen, un amparo ético para el uso de ozono. Y me contestan con la ley del medicamento, me dicen que no puedo. Y además es lo correcto, la contestación está ajustada a un Estado de Derecho, a lo que está legislado en un Estado de Derecho. Pero el presidente me contesta por escrito, y un miembro de la Junta Directiva lo está usando y lo sigue usando. O sea que y el ozono no está ni siquiera registrado como gas sanitario para uso en seres humanos. Entonces, ese medicamento, ese gas, no se puede utilizar en sanidad. Y entonces los colegios médicos deberían actuar de oficio. Lo mismo que los fiscales, lo mismo que cualquier organismo público, porque se está utilizando un gas no medicinal autorizado por la ley del medicamento. Y entonces se permite, es permisiva. Yo en un congreso dije que eran chamanes con corbatas y se me enfadaron mucho, porque claro, un medicamento que se utiliza fuera de la ley del medicamento son unos señores que están haciendo de chamanes, sin ofender a la medicina tradicional hispanoamericana, que el chamán es un curandero que utiliza hierbas, plantas, y que actualmente en toda Hispanoamérica estamos estimulando la medicina tradicional. También tengo entendido que usted tiene denunciados a médicos que están jubilados y que sin embargo ejercen su profesión sin haberse acogido a la jubilación voluntaria, no sé cómo se llama medicina, pero que están ilegalmente, ¿no?, actuando en su consulta. Claro, el problema no es ese. El problema es, por ejemplo, yo no he denunciado a ningún compañero que esté ejerciendo sin estar comprometido directamente con el colegio médico. Yo he denunciado a todos los que están comprometidos con el colegio médico porque la ley y la normativa dice que para ser miembro del colegio médico hay que estar en ejercicio de la profesión. Y si usted está jubilado, no puede estar desempeñando ese cargo. Además es una corporación de derecho público, por lo cual si esa ley y la ley de colegios profesionales
de la Junta de Andalucía del 1993 dice textualmente que tienen que estar en ejercicio de la profesión, tienen que estarlo. Yo no hago la ley, yo no hago la Constitución española, yo no soy el que fabrico las leyes. Nosotros estamos para cumplirlas o recordarles a las personas con responsabilidades que actúen y que censuren y no les permitan estar ahí. Porque incluso en la junta directiva del Colegio Médico están gente que han sido incapacitados. Fíjese que una incapacidad absoluta es que no puede usted trabajar en nada, y menos en una corporación de derecho público. Y al letrado del Colegio Médico de la asesoría jurídica, por conflicto de intereses, lo he denunciado en ocasiones a su colegio. Lo mismo que lo he denunciado al defensor del pueblo andaluz, porque no puede ejercer porque hay un conflicto de intereses. Si él es asesor jurídico del Colegio Médico por problemas colegiales, pero eso le limita legalmente a atender a cualquier profesional fuera de ahí en otros asuntos, porque entonces si los peritos son médicos ya tienen un conflicto de intereses y puede utilizar herramientas colegiales en beneficio suyo. Mire usted, como ya le comentaba antes en el juicio por lo penal, yo pedí una copia entera de toda la instrucción del juicio. Eso se llama copia del contenido procesal. Me voy a la audiencia, me dice que me dirija al procurador, me dirijo al procurador, me llama a los pocos días la audiencia diciendo que el procurador se ha dado de baja y que ya no me representa. Lo solicito a mi letrado y me dice mi letrado se va a un juzgado y se declara en situación irreconciliable con el doctor Velarde. Le digo entonces a la segunda sala de la audiencia, oiga, ¿qué tengo que hacer? Pues mire usted, solicítelo usted al presidente de Andalucía, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pues lo solicito al Tribunal de Justicia de Andalucía. Y dicen que me lo den todo el contenido procesal. Tengo una copia con todo el desarrollo del procedimiento. Me oculta datos, no solamente me oculta datos, siendo mi letrado. Perdón, ¿está hablando del letrado del Colegio Médico? Estoy hablando del letrado del Colegio Médico, al cual invito en muchas ocasiones que se querelle contra mí, si él puede hacerlo, si le estoy calumniando, lo puede hacer perfectamente. Pero él sabe que tengo documentos y no lo puede hacer, le va a inhabilitar totalmente cualquier acción de ese tipo, porque me ocultó muchísimos datos en el contenido procesal. Y si todo esto es estimulado por el Colegio Médico, porque fíjese que el denunciante era un señor que estaba adoptando unas niñas de la República China. Derecho que le asiste por ley. Obviamente cualquiera puede adoptar si puede. Pero toda la documentación de salud tiene que estar visada por el Colegio Médico. Y en el periodo de instrucción es cuando pasa todo esto. Entonces todos los documentos que está solicitando la República China están pasando por el Colegio Médico. Y ellos están visando de que está en un excelente estado de salud. Sin haber visto. Y estando en pleno instrucción de juicio. O sea que eso comprenderá usted que yo me tengo que dirigir a la República China y comunicarle esto. Y de una manera casual, el embajador chino, en ese momento en el Estado español, estuvo anteriormente en Bolivia y teníamos ciertas relaciones de respeto mutuo, como siempre he dicho. Yo con ellos pues estamos en carreras distintas. Y entonces él mandó pues unas notas a la Junta de Andalucía y de hecho pues hubo algunos problemas de aducianos en un tiempo, ¿no? Pues cambiando ya de tercio, nos vamos a la historia, porque ya hemos abarcado la medicina y ahora usted se dedica, que pertenece a tantas asociaciones y científicas internacionales, nacionales. Usted ha creado el premio Mario Velarde, o sea, el premio Velarde Ceballos, que da pues al mejor ensayo hecho de un personaje de su país y puede ser concretamente también de la ciudad de Arequipa. Esto, ¿cómo le lleva a cambiar tanto de tercio de la medicina y a meterse en la historia? Y bueno, a fundar este premio, que tengo que decir que fui coordinadora del primer congreso
Juan Carlos Vizcardo y Guzmán en la Universidad Mayor de San Marcos de Lima. ¿Cómo le lleva a cambiar? ¿Es como una etapa, voy a quitarme tanta medicina, me voy a dedicar a la historia, o ya esto es de tiempo atrás? Posiblemente el culpable o responsable de todo esto es mi padre. Mi padre era una persona que hablaba quechua, no hablaba correctamente, pero lo hablaba, camionero, campesino, y estaba viajando continuamente por los Andes peruanos a las minas, llevando materiales para las minas. Y entonces se traía a muchos indígenas, niños, que vivían con nosotros, como hijos de mi padre, eran hermanos míos, vivían en nuestra casa, compartíamos mesa, compartíamos juegos, compartíamos familia, compartíamos todo. Entonces esa conducta de mi padre me hizo ir, me quedó, obviamente, me quedó marcado, estigmatizada ese comportamiento, ¿no? Porque cuando pasa el tiempo, ese desarraigo con mi país por el conflicto que me establece la época del señor Velasco Alvarado, una dictadura desde el 68 hasta el 75 y no puedo volver a mi país, desde el 62 hasta el 79 no puedo volver a mi país, fíjese los años que me llevo con un desarraigo de origen de mi familia y de muchas cosas. Yo uno de los días salgo a la calle en la ciudad de Arequipa amanece pues muy temprano, Arequipa el día está a las 5 de la mañana ya este día, me salgo a dar un paseo y entonces voy por la calle y se me ocurre preguntar, oiga, ¿usted conoce quién es Flora Tristán? Y me miran con cara de asombro diciendo, no la conocemos, señor. ¿Y sabe usted quién es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán? Ah, pues no lo conocemos, señor. ¿Y usted sabe quién es Juan Bautista Túpac Amaru? No lo conocemos, señor. ¿Y usted sabe quién es Fernando Túpac Amaru Bastidas? No lo conocemos, señor. Entonces eso me di cuenta de que a pesar de mi desarraigo, mi historia volvía a lo poco que había aprendido en mi época de bachiller. Y entonces ya empieza a nacer en mí una inquietud con la historia, porque les hablo a las autoridades locales, nacionales y de otros países que hay un desarraigo con la historia y creo yo que la historia no se debe olvidar. Así, por ejemplo, pues Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, personaje para mí muy importante, padre de la partida de nacimiento de todas las constituciones peruanas, no es conocido, no es reconocido. No sé si por su ideología, no sé si el sacerdocio, que él fue jesuita en su inicio, fue una cosa de los católicos de olvidar al personaje. No sé si los representantes políticos querían ocultar al personaje, pero bueno, mire, he tenido la valentía, y usted ha colaborado conmigo, a prestarle un espacio, a prestarle nuestras gargantas, a prestarle nuestra voz, a prestarle transitoriamente nuestro dinero, no sé cuándo nos lo va a devolver, pero hemos hecho un congreso en la ciudad de Lima, Universidad Nacional de San Marcos, importante, el primer congreso. Posteriormente me he visto implicado en la donación de bustos. He regalado un busto de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, a mi familia, a la Universidad de San Marcos. Se han establecido unos premios. Ahora, por ejemplo, el desarrollo que hicimos para el evento que usted colaboró con nosotros, el ganador del premio no va a venir a España, pero sí va a ir a Cuba. Le va a hacer 150 preguntas a don Fidel Castro. 150 preguntas. Y entonces, quiere formarse, quiere tener ese tipo de formación, yo le voy a otorgar esa posibilidad, ¿por qué no? Si puedo hacerla. Por ejemplo, ahora, pues comprometidos con el bicentenario, aprovechando que viene el presidente del Perú, el señor Ollanta, vamos a develar, como llaman ellos, inaugurar un busto de sobre Fernando Túpac Amaru en el castillo de Santa Catalina. Y vamos a inaugurar
una placa en el Puerto Santa María dedicada a Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, que también estuvo ahí, antes de partir a Italia. Entonces, ese compromiso con la historia y siempre vinculado con Carlos Mariátegui por mi compromiso comunista, José María Arguedas por mi compromiso comunista, porque uno cuando lee las obras de José María Arguedas, por ejemplo, Diamantes y Pedernales o Ríos Profundos, se da cuenta que todas las sangres van al mismo río. Ya podemos ser blancos, amarillos, colorados, celestes. Vamos a terminar igual. Entonces, él desde su origen, fíjese que era un personaje blanco, José María Arguedas, pero estaba muy dolido con la raza blanca por el olvido intencionado al origen andino. También ha participado con motivo del bicentenario de la Constitución de 1812 en varios congresos, en 2 congresos concretamente en Valencia. Háblanos de cómo fue eso, experiencia desarrollando estas ponencias que eran no solo a nivel de personajes, sino ya un poco más constitucional, hablando incluso de derechos. ¿Cómo fue? Bueno, vamos a ver. Obviamente yo me he leído detenidamente la Constitución de 1812 en 2 ocasiones, y para mí es una Constitución pésima para la época, y en el momento actual, por supuesto, pésima. Para que me entienda usted por qué digo pésima, le voy a decir una cosa muy simple. Yo en esa época, por tener sangre mezclada, no podía desempeñar ningún cargo público. Fíjese usted. Estamos hablando de la época, de 1812. Del siglo XIX. Le pongo otro caso. Por ser hijo ilegítimo, no podía usted tener ningún cargo público. Mejías Lequerica, muy conocido aquí en Cádiz, muy amado en Cádiz, un constitucionalista amplio, no pudo ejercer ni medicina en su país, era médico, no pudo ejercer teología, era teólogo, no podía ejercer como letrado, y se tuvo que venir a España. Y el conde de Puñorrostro se lo trajo aquí a España. Y entonces se encontró con la Constitución de 1812, colaboró de una manera excelente. Mejía Lequerica era un orador fantástico, era un masón, un pedernedo, muere en Cádiz en la epidemia de fiebre amarilla, pero fíjese que él filtró la Constitución a Ecuador, porque él era ecuatoriano, nació en Quito, y entonces la Constitución quiteña, igual que la gaditana, es unos meses antes. Sí, va todo. Sale a la luz pública, por decirlo así, y entonces después sale a la pepa, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con estos historiadores, yo les cuento pues las experiencias mías sobre historia, me doy cuenta. También es verdad que le dedico muchas horas de lectura antes de enfrentarme, pues me da un poco de respeto, me da un poco de miedo encontrarme con unos profesionales que toda la vida se dedican a ello y que yo voy a contar algo y que, bueno, pues que es difícil enfrentarse a ese terreno. Estamos jugando en un campo distinto al nuestro. Yo soy de bisturí, tijeras y pinzas. Sin embargo, se ha tirado a esa piscina más de una vez, ¿no? Y creo que con un resultado positivo. Sí, porque ya me aceptan, ¿no? Porque también sé a dónde voy, ¿no? O sea, ya me aceptan como tal y, por ejemplo, ahora he colaborado en la publicación de un libro de Fernando Tupac Amaru Bastidas y, bueno, pues les puedo hablar de tú a tú. O sea, les puedo hablar de tú a tú y además tengo la suerte de tener también historiadores españoles que colaboran muy abiertamente conmigo de una manera desenfadada, sin nada a cambio y con muchas bondades, y entonces pues les puedo hablar de tú a tú, claro que sí, ¿por qué no? Pues muy bien, ¿quiere decir algo más para finalizar esta entrevista? ¿Algo que se haya quedado? Pues hay sí. Muchas cosas, porque con un currículum tan amplio hay muchas cosas que me han tocado, pero creo que lo fundamental está dicho, ¿no? Pero algo para acabar. Sí, yo quizás recordar a mi infancia, adolescencia, ese cariño, ese amor de mi familia,
tan bondadosa, tan limpia como los manantiales andinos, porque los manantiales andinos tienen agua muy clara, muy transparente y fría. Hay que saber vivir con el agua fría, lo mismo que hay que saber vivir a temperaturas altas. Y entonces decirles que pronto estaré con ellos y les agradezco los premios que me han otorgado, porque obviamente cualquier estudiante arequipeño, su ilusión era ser estudiante de la Universidad de San Agustín de Arequipa. Pues muy bien, buenas tardes ya. Y quiero decir que quiero acabar con una frase que dice que el hombre es importante no por lo que es, sino por lo que hace. Y buenas tardes, encantada de haber hecho esta entrevista a usted, doctor Velarde. Muy agradecido.